Bien, buenos días, buenos días, buenos días. El Señor los bendiga. Bienvenidos a este día. Bienvenidos sean todos, bienvenidos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga en este día. Saludos a todos. Dios los bendiga. Buenos días, el Señor los bendiga en este día del Señor, día domingo. Dios los bendiga. Quisiera mandar entonces, antes de comenzar, un saludo a nuestros hermanos, la Iglesia Bautista Betel, que Dios los bendiga en esta mañana. También quisiera mandar un saludo a los hermanos de otras iglesias, por ejemplo a los hermanos de la iglesia bereana, que el Señor los bendiga. Quiero también aprovechar la oportunidad para darle gracias a Dios, nuestro Padre, por concedernos una oportunidad más para compartir su palabra. Adicional a ello, también agradecerle al pastor Benjamín Duarte por la oportunidad que nos dio de nuevamente compartir la palabra de Dios con la iglesia. Y también quisiera hacer mención de una persona que nos ha estado acompañando durante varias transmisiones del culto del Señor. Su nombre es Venus Becerra, que hoy está de cumpleaños. Que el Señor la bendiga, y a usted y a su familia, y que Dios nos bendiga a todos. Dicho esto, entonces vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 5 al 16. Génesis 4, del 5 al 16. Y mientras lo buscamos, hay algo de docencia que quisiera hacer esta mañana. En primera instancia, recordar que nosotros hemos estado llevando una serie de predicación expositiva, lo cual significa que hemos ido versículo por versículo a lo largo de esta serie de Génesis con la Iglesia Bautista Betel. Comenzamos con Génesis capítulo 1, versículo 1, y a partir de este año, con este asunto de la transmisión en vivo, comenzamos con Génesis capítulo 3. Hemos ido versículo por versículo. Así es como hemos hecho esta serie. Solamente por si alguien no se ha dado cuenta, creo que es importante que lo recordemos. Y en segundo lugar, lo que nosotros hacemos es una predicación de carácter expositivo. Lo digo porque algunos, cuando me comentan, dice hermano Luis, su estudio, pero no es un estudio, es una predicación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en mi humilde opinión, la predicación tiene como propósito la exhortación, la edificación y la persuasión por el Espíritu de Dios. En cambio, un estudio tiene más que nada el objetivo de incrementar el conocimiento sobre un tema particular, dividiendo un todo en diferentes partes. Entonces, solamente para aclarar que lo que estamos haciendo, más que un estudio, es una predicación de carácter expositivo, sobre todo para los que nos acompañan por primera vez o tienen un par de domingos que nos observan, y para que comprendan por qué lo estamos haciendo de esta manera. Bueno, dicho esto, entonces vamos a presentarnos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú, oh Dios, eres digno de recibir la gloria y la honra, ya que tú creaste, Señor, desde los objetos más inmensos del espacio sideral hasta la partícula subatómica más pequeña de este universo. Eres el Dios de las cosas eternas. Eres el Dios incluso del mundo espiritual. Todo está en tu control y todo está en tu mano, oh Dios.
Te damos gracias, Señor, por este día que nos permites poder presentarnos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tu bendición esté en esta predicación y en este momento de culto. Te pedimos, Señor, que sean las palabras de tu Hijo Jesucristo las que escuchemos en esta mañana y que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a comprenderlas adecuadamente para que podamos ser transformados por medio de tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, y te pedimos que nos libres del mal, que nos libres de cualquier tentación, que nos libres de cualquier peligro, Señor, y que podamos hacer todo esto para la gloria de tu santo nombre. Señor, nuevamente lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Vamos entonces a nuestros versículos. Génesis capítulo 4, versículos del 5 al 16. Dice así la palabra de Dios. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Amén. La palabra de Dios. Y para comenzar quisiera señalar que este año 2020 entra en su ocaso. Y es evidente, sinceros. Sí, disculpen, hubo una interrupción ahí. Ahora que no hemos estado yendo a la iglesia, nosotros, ¿cómo realmente estamos delante de Dios? ¿Preferimos estar así? ¿Preferimos seguir sin ir a la iglesia? ¿Estamos cómodos como estamos? ¿O simplemente nos hemos dado cuenta, nos hemos puesto una máscara de cristianos todos los domingos durante las últimas semanas, meses o años? Eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Y este era el problema precisamente de Caín. Caín solamente tenía una máscara de fervor religioso. Ese era el problema de Caín. Lo acabamos de leer, lo vimos en nuestro pasaje anterior sobre Génesis, en nuestra prédica anterior sobre Génesis. Caín solo tenía una máscara de fervor religioso. ¿Por qué? Porque cuando la prueba de Dios cayó sobre Caín, ¿qué pasó? Demostró lo que había en su corazón. Caín, después de haber cometido Caín el asesinato de su hermano Abel, ¿qué hizo Caín? No se arrepintió. Y ese es el problema. Él se sintió mal. Él se sintió muy mal. Pero Caín nunca se arrepintió de sus pecados. Y el propósito, a partir de esta historia de Caín, el propósito de esta prédica
es hacer una distinción clara entre el simple remordimiento de conciencia y el arrepentimiento verdadero, a fin de que examinemos de manera honesta el estado verdadero de nuestra relación con Dios. Así, en primer lugar, analizaremos la actitud de Caín frente a su pecado y frente al castigo de Dios. Luego, vamos a ver qué enseña realmente Cristo acerca del arrepentimiento. Y por último, cómo podemos aplicar este texto a nuestras vidas hoy. Entonces, la reacción de Caín ante su pecado y ante el castigo por su pecado. Vamos a comenzar entonces con Génesis 4:5. Y dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y aquí tenemos que ver que la actitud de Caín frente a la corrección de Dios reveló qué había en su corazón. Caín no era humilde. Caín no aceptaba corrección. Caín no quería aceptar que se había equivocado. Dios estaba mirando su corazón, no lo exterior. Dios estaba mirando su corazón de la misma manera en que hoy Dios está mirando nuestros corazones. Y en este sentido, nosotros debemos entender que el pecado no es simplemente portarse mal. El pecado realmente es una predisposición del corazón humano natural a la maldad. Como dice el autor Martin Lloyd-Jones en su estudio sobre el Sermón del Monte, no hay nada que sea tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos. Y mientras pensemos en el pecado solo en función de cosas que de hecho se hacen, no llegamos a comprenderlo. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición. Es decir, el pecado es un estado del corazón. Y ese era el problema de Caín. ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacer las cosas a nuestra manera? Como Caín. Caín quería hacer las cosas a su manera. Fue lo que vimos en los primeros versículos del capítulo 4 de Génesis. Sin embargo, Dios, por su gracia, en lugar de acabar con la vida de Caín, razona con Caín. De la misma manera en que lo había hecho con su papá y su mamá en Génesis capítulo 3, cuando vimos eso. Entonces tenemos lo siguiente, Génesis 4, 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Lo está poniendo a pensar. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y aquí hay algo interesante. Si nosotros examinamos esto, nos damos cuenta de que Dios está revelando que Caín ya sabía lo correcto. Caín sabía lo que él tenía que hacer. Caín ya sabía qué era lo que él tenía que hacer de manera correcta, pero no quiso hacer las cosas de esa manera. No quiso obedecer a Dios tal como Dios se lo había pedido. Entonces, Caín quería simplemente hacer las cosas a la manera de él. Por eso dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Es decir, que Caín ya sabía lo bueno. Caín ya sabía lo correcto, pero él no quiso hacerlo. Y así, ¿cuántas veces nosotros no queremos que Dios haga las cosas a la manera en que nosotros queremos que se hagan? En ese sentido, todos somos similares a Caín. Y aquí viene una de las enseñanzas más profundas del Evangelio. Vamos a ver, dice, seguimos en el 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Dios estaba comparando el pecado con una bestia salvaje asesina. Y esto es muy importante, porque el pecado más pequeño
puede terminar destruyendo la vida del más ejemplar de los hombres bajo el cielo. Y eso es muy importante. De eso hablaremos un poquito más después, porque ahí no se queda el asunto. El Señor va más allá y Dios presenta lo que podemos llamar el problema teológico del pecado. Cuando Él dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y para poder entender esto, esta parte donde dice, a ti será su deseo, tenemos que recordar que ya Dios había hablado algo similar en Génesis capítulo 3. Si echamos para atrás, y los que estuvieron presentes recordarán, Génesis 3:16 dice algo como esto. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo mismo que Dios le estaba diciendo a Caín, aquí en el capítulo 7, se lo estaba diciendo a Eva, la mujer, en Génesis 3:16. ¿Qué significa esto? En Génesis 3:16 Dios le estaba diciendo a Eva, tu deseo de dominar sobre tu marido se cumplirá o lo cumplirá realmente tu marido sobre ti. Es decir, Dios le estaba diciendo, recordemos, que por más que la mujer intentara dominar sobre el hombre terminaría sobreponiéndose sobre ella. Es lo que quiere decir. Entonces, tomando como referencia a la Biblia, según la Biblia, que es la forma correcta de interpretar la Biblia, entonces entendemos que Dios le está diciendo a Caín que aunque tengas deseo de dominar sobre tu pecado, el pecado terminará dominando sobre ti. Eso es lo que quiere decir la frase, a ti será su deseo. En otras palabras, no te será posible domesticar el pecado. Y hay muchos que piensan que como su pecado es así de pequeño, lo podrán controlar. Pero el problema es que siempre este pequeño pecado termina transformándose en una bestia salvaje y destruyendo el alma de los seres humanos. Sin embargo, la próxima idea es la que nos puede presentar un pequeño detalle con este problema teológico del pecado. ¿Por qué lo llamo así? Porque de la manera en que nosotros entendamos el pecado, así mismo entenderemos el evangelio mismo. Cuando la frase dice, y tú te enseñorearás de él, hay un detalle. Hay una variante textual en ese versículo. Los que estuvieron presentes en la oportunidad anterior, el domingo pasado, entendemos que una variante textual significa que en cada versión de la Biblia el versículo se traduce de manera distinta. Reina Valera, Biblia de las Américas, etcétera, son traducciones del texto original, que recordemos que los idiomas originales de la Biblia son el hebreo, el arameo y el griego. Y si usted no me quiere creer, por favor búsquese el prólogo a la Biblia de Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina, en donde él afirma reconociendo que su labor necesita ser mejorada, solo por si acaso. Y es más, le animo a que se tome y busque su versículo favorito en esa versión y va a darse cuenta que algunos los va a entender y otros no, porque el español de esa época es completamente diferente a nuestro español. En consecuencia, nosotros debemos ser humildes cuando nos encontramos frente a estas variantes textuales, porque en este caso, al examinar el hebreo original, esa frase debe traducirse como tú debes dominarlo. Es decir, tú debes dominar el pecado. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas dice así: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y esto es revelador, porque Dios está diciendo lo siguiente:
El pecado, hermanos en Cristo y amigos que nos visitan, Dios está diciendo que el pecado es un animal violento que buscará matarte. Y tú tendrás el deber de luchar para someterlo. Porque a diferencia del resto de los animales, le estaba diciendo Dios a Caín, el pecado es una bestia que no podrás domesticar. Y a mi humilde parecer, esta idea derriba completamente la noción de que tenemos el poder absoluto para decidir por nuestra propia cuenta entre hacer lo bueno y lo malo. Porque algunos enseñan, yo tengo el poder absoluto para hacer el bien. Pero si es así, yo pregunto, y disculpen el inciso, ¿por qué existen las leyes? Si nosotros realmente tenemos el poder absoluto de decidir lo bueno, ¿para qué entonces existen las leyes? Y número 2, no es suficiente con las leyes. ¿Qué pasa con las leyes si no hay nadie quien las haga cumplir? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad absoluta de decidir por lo bueno, ¿por qué entonces existe la policía? ¿O por qué entonces existe el ejército? Imaginemos Panamá sin ejército o sin policía. Vamos a hablar de policía. Imaginemos Panamá sin policía. Imaginemos Panamá sin leyes e imaginemos Panamá sin gobierno. ¿Qué pasaría? Entonces no tenemos, la Biblia lo está diciendo, no tenemos el poder absoluto para decidir entre lo bueno y lo malo. Es lo que Dios está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Por eso estoy exponiéndoles la palabra, estimada audiencia. Yo me estoy sometiendo humildemente a lo que dice el texto, no es lo que viene a mi cabeza. Entonces, lamentablemente, Dios nos está diciendo aquí que lamentablemente, por más que nosotros lo intentemos con nuestras propias fuerzas, nunca vamos a poder dejar de pecar, porque el pecado podrá huir de la puerta, pero al día siguiente o incluso horas después va a estar otra vez en la misma puerta, otra vez esperándonos para matarnos nuevamente. Ese es el poder verdadero del pecado. No es un pequeño ups, me equivoqué. Es una bestia salvaje que puede destruir lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que lamentablemente ocurrió con Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El pecado no puede ser domesticado. Caín cayó finalmente a la tentación de Satanás y mató a su hermano. Así cuando dejamos entrar en nuestra vida un pecado, aunque sea chiquitito, este va a comenzar a devorar todo nuestro ser, de tal manera que en última instancia estaremos haciendo cosas malas que jamás pensamos que seríamos capaces de hacer. Y lo que nos hace culpables, porque puede ser que alguien diga, pero si yo no tengo el poder de decidir absolutamente, entonces ¿cómo soy culpable? Bueno, el problema es ese. ¿Cuál? Que nosotros cedemos en alguna medida, de manera voluntaria, al pecado. De alguna manera, así sea un poquito, pero de alguna manera somos cómplices de nuestro pecado. Así sea mucho o así sea poco, pero somos cómplices de nuestro pecado. Entonces, en ese aspecto somos similares a Caín. Tal vez no hayamos asesinado, pero la maldad de nuestro corazón se manifiesta de otras múltiples maneras. Y así el pecado es un virus. Es como un virus que termina propagándose por todo el cuerpo, por toda el alma, endureciendo por completo nuestro corazón, tal como lo vemos en Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa respuesta de Caín fue sarcástica. Caín respondió de manera sarcástica, y eso que era un hombre religioso, como lo vimos en nuestra predicación anterior sobre Génesis. Caín no era un hombre de estos que nosotros consideramos irreverente. Era un hombre religioso. Y aún así el pecado endureció de tal manera a Caín que le respondió sarcásticamente a Dios.
Entonces eso demuestra que el pecado tiene poder para destruir y endurecer completa e irreversiblemente el corazón del hombre más virtuoso, y tiene el poder para alejarlo de Dios irremediablemente. Y esta realidad se aplica a todos nosotros, a los que no vamos a la iglesia, a los que vamos a la iglesia, pero no nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Incluso a los que servimos a Dios y tenemos comunión con los hermanos, pero tenemos pecados ocultos. Esa realidad aplica a nosotros también. Finalmente, entonces, encontramos que un hombre como Caín, como cualquier hombre, como cualquier mujer, como cualquier ser humano en definitiva, puede sentir remordimiento cuando su pecado sale a la luz y es juzgado, pero no necesariamente se arrepentirá de ello. Vamos a ver, dice Génesis 4 del 10 al 13. Y él le dijo, Dios le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y entonces dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. En ningún momento Caín pensó en estas cosas cuando mató a Abel. Él solamente sintió temor cuando Dios lo castigó. Cuando él se enteró del castigo por causa de su pecado, entonces Caín fue que reaccionó. Grande es mi iniquidad para poder soportarla. Segundo, Caín no solamente sintió miedo solamente por las consecuencias de su pecado. Caín tuvo miedo también por otra cosa. En el 14 dice: he aquí me echas hoy de la tierra, es decir, me expulsas, y de tu presencia me esconderé, es decir, ya no tendré la protección de Dios, y seré errante y extranjero en la tierra, estaré perdido, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces Caín le tenía miedo a una posible retaliación de su familia. Caín tenía miedo que alguno de sus hermanos llegara y lo matara en venganza por lo que había hecho Abel. Aquí me voy a detener, porque creo que es necesario recordar que Caín y Abel no fueron los únicos hijos que tuvieron Adán y Eva. Si nos vamos un momentito a Génesis 5:4, leemos así: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. ¿Y qué hizo? Engendró hijos e hijas. Así que uno de estos hermanos, posiblemente ya hubiesen nacido algunos cuando esto ocurrió, porque Caín y Abel eran hombres cuando pasó esto. Tal vez se llevaban muy bien con Abel. También tal vez amaban mucho a Abel, lo querían mucho. Y tal vez al enterarse que Caín lo había matado, iban a cobrar venganza. Entonces Caín no tuvo miedo de ofender a Dios. Caín no tuvo miedo de un Dios santo. Él solamente le tuvo miedo a la venganza que podría cobrar cualquiera de sus miembros de su familia por el asesinato de su hermano Abel. Entonces, Caín solo tuvo remordimiento de conciencia porque solo sintió miedo de las consecuencias de su pecado, pero no se arrepintió verdaderamente, y en consecuencia fue condenado a vivir lejos y apartado completamente de Dios. Leemos en Génesis 4 del 15 al 16: y él respondió, y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y este nombre Nod significa errante, perdido, y puede ser una señal y una advertencia de lo que ocurrió al final con Caín. Caín se perdió para siempre lejos de Dios. Y aquí tenemos que concluir algo: el que vive en el pecado y no se arrepiente
verdaderamente morirá lejos de Dios por la eternidad. Y esta tierra de los errantes de Génesis 4 es un simple preludio del lugar de oscuridad y de dolor eterno a donde irán a parar todos los que sean expulsados para siempre de la presencia de Dios por causa de su pecado. Esto es el infierno. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a escuchar a nuestro Señor y Dios Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 27 al 28. Lucas 13, del 27, Lucas 13, del 27 al 28, dice así la palabra de Dios. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y aquí entonces hacemos una pregunta. Como decía el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor y Maestro si no hacéis lo que yo os mando? En otras palabras, ¿qué haremos con esta palabra? Nos autoengañaremos y nos diremos, no, eso no es conmigo, eso no es conmigo porque esto no me trae gozo, esto no me trae paz, me da miedo. Pero es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí. Entonces estamos siendo como Caín. ¿Por qué? Porque estamos tergiversando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué enseñanza nos quiere dejar el Señor acerca de todo esto? La enseñanza es la siguiente. Todo aquel que quiere tener vida y comunión eterna con Dios debe arrepentirse de sus pecados. Dicho de otra manera, no puedo tener una verdadera comunión con Dios si no me arrepiento de mis pecados. Y en cuanto a eso, nosotros debemos hacer una separación entre el remordimiento y el arrepentimiento para salvación. En primera instancia, la historia de Caín nos enseña que el arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por lo que se ha hecho. Aunque la tristeza es parte del arrepentimiento, el arrepentimiento requiere un cambio de acción, un cambio de rumbo, acciones concretas, evidencias tangibles de que hay un cambio en nuestra mentalidad. ¿Cómo lo sabemos? La palabra del Señor Dios en el profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 7, dice lo siguiente. Isaías 55 del 6 al 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No podemos pretender que Dios se apiade de nosotros si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados. Es lo que Dios está diciendo en el libro del profeta Isaías. No abusemos, no convirtamos la gracia de Dios en libertinaje. De eso hablaremos dentro de un momentito. ¿Por qué razón? Porque la necesidad del arrepentimiento se demuestra en el hecho de por qué Caín mató a Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Bien, la necesidad entonces del arrepentimiento se demuestra en el hecho de por qué Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Muchísimas gracias. ¿Por qué lo mató? Muchos dicen que por envidia, pero la palabra de Dios nos dice que el motivo fue otro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente:
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, que Caín mató a Abel porque era del maligno. Caín era malo en su corazón, no fue solo envidia. Y en ese sentido, nosotros debemos tener cuidado con una enseñanza que, por ejemplo, la plantea el Feng Shui. El símbolo del Feng Shui enseña que todos tenemos algo bueno y todos tenemos algo malo al mismo tiempo. Y creo que muchos de nosotros podemos pensar así. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa diferente. En Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, todo aquel que practique el pecado es del diablo, es pecador, es malo. Por eso decíamos en nuestra prédica sobre el mensaje de la Navidad: bueno solo hay uno. ¿Quién? Dios. Entonces, vivir en pecado, según lo que nosotros acabamos de leer y hemos estado viendo en Génesis, Primera de Juan 3:8 fue lo que acabamos de leer. Vivir en pecado no es solamente matar a una persona. Vivir en pecado, si hemos prestado atención a lo largo de la serie de Génesis, entenderemos que vivir en pecado es practicar la mentira, echarle la culpa a otros de nuestras propias faltas, el orgullo, la vanidad, la falsedad. Eso es vivir en el pecado. Y finalmente, la historia de Caín nos enseña que el hombre pecador no quiere escuchar sobre el pecado, no quiere escuchar sobre el infierno ni sobre el juicio de Dios, porque como Caín, el hombre pecador natural aborrece la justicia. Por eso el hombre natural busca crearse algún tipo de Dios, alguna suerte de Dios, y busca creer y crear un evangelio falso que abusa de la gracia de Dios, convirtiéndola en libertinaje y aduciendo que sus propios méritos y acciones son más valiosos que la sangre del eterno Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros lo sabemos? En el penúltimo libro de la Biblia, Judas, leemos en el versículo 4 y en el versículo 11. Judas 4 dice, recordemos que Judas solo tiene un capítulo, así que vamos a hablar de versículos. Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos son las personas que dicen que como yo hice una oración de fe hace 5,000 años atrás, no importa lo que yo haga con mi vida, igual voy para el cielo. Estos son los que dicen: tranquilo, no te preocupes porque Dios te va a perdonar y punto. No hay ningún llamado al arrepentimiento. Estos son los que abusan de la gracia de Dios. O los que dicen: como yo soy salvo, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me da la gana. Eso no es el evangelio y esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios te lleva al arrepentimiento. Si tú dices que tienes la gracia de Dios, pero no te has arrepentido, entonces no estás bajo la gracia de Dios. Con todo respeto, estás bajo la ira del Dios Todopoderoso todavía. Porque la gracia te lleva al arrepentimiento. Y por eso dice el versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de ¿quién? Miren lo que dice el versículo 11 de Judas, el camino de Caín, el falso evangelio, la gracia convertida en libertinaje. Ese es el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
Y ese es el destino final de todo aquel que no se arrepienta: perecer en el infierno por causa de su pecado. Y esa es la razón por la cual Cristo nos hace un llamado. ¿Cuál es el verdadero llamado de Cristo? Porque el detalle es que muchos dicen, sí, el llamado de Cristo es este, y es como decíamos, un mensaje diluido, un mensaje falso, tan diluido que es falso. Cristo realmente hace un llamado en Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No podemos, nótese que Cristo el Señor no separa la fe del arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. No puede haber fe en el Señor Jesucristo sin arrepentimiento verdadero de los pecados. Y no puede haber arrepentimiento de los pecados sin fe en Cristo. En otras palabras, no son dos actos diferentes. Son dos fases de un solo acto. Ese es el llamado de Cristo, respetada audiencia. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo está reinando en este momento a la diestra del Padre. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Ese es el verdadero llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas? Primero, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de nuestro fervor religioso? La historia de Caín nos demuestra que es posible sentir remordimiento, pero el remordimiento no es suficiente. Según el diccionario panhispánico de dudas, arrepentirse significa lamentar haber hecho o dejado de hacer algo y volverse atrás en la decisión. Es decir, desistir de seguir en el mismo camino. Eso es arrepentirse. En otras palabras, el arrepentimiento sin cambio de rumbo no es arrepentimiento. Entonces preguntémonos, ¿realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿O simplemente sentimos remordimiento cada vez que nos dejan en evidencia? Cada vez que sacan nuestro pecado solamente nos sentimos mal, lloramos y listo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Arrepentimiento es que después de que tú lloras y le pides perdón a Dios, comienzas a hacer las cosas que tienes que hacer para apartarte del pecado. No va a ser fácil y no va a ocurrir ipso facto para todos. Pero la actitud es lo más importante, y la actitud no viene de nosotros, la pone el Espíritu de Dios en nosotros. Segundo, es falso pensar, y esto lo quiero decir con respeto, pero también con ánimo de levantar a aquellos hermanos débiles en la fe. Es falso pensar que el verdadero cristiano no peca. El detalle es que el cristiano verdadero va a hacer todo lo contrario a Caín, empezando porque no va a vivir para satisfacer su pecado. Eso es muy importante. No va a vivir para satisfacer su pecado. Tú que te llamas a ti mismo cristiano, ¿le has declarado la guerra a tu pecado? ¿Vives día tras día para la gloria de tu Señor y Dios? Querido hermano en Cristo, no es con nuestras propias fuerzas. Es solamente con el auxilio del Espíritu de Dios que nosotros podremos vivir en la verdadera victoria. Queremos victoria, pero queremos victoria sin arrepentirnos, sin luchar en contra del pecado. Así no dice la Biblia que obtendremos la victoria. Por eso dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso en Zacarías 4:6. Finalmente, arrepentirse para vida eterna no es cambiar ciertos comportamientos solamente, no es dejar ciertos vicios, no es vivir moralmente correcto,
porque eso lo puede hacer cualquier persona del mundo. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente que deja ciertos vicios porque el médico se los dice? Como dice el escritor John Owen en su obra Victoria sobre el pecado y la tentación, si tales instrucciones de vivir una vida ética y moralmente correcta prevalecieran para cambiar las vidas de los hombres, como rara vez se lo hacen, nunca conseguirán el cambio de sus corazones o condiciones. Estas instrucciones pueden hacer los hombres que se creen justos por sus propios méritos o hipócritas, pero no cristianos. ¿Por qué? Porque para ser cristiano es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entender el reino de los cielos. Si usted se está dando cuenta entonces de que su fervor religioso, como el de Caín, simplemente nace de su corazón, pero no viene de Dios, como demostramos anteriormente, es necesario informarle que su primer deber en este momento no es dejar de hacer cosas malas. Su primer deber en este momento es buscar sincera y genuinamente a Cristo. Usted necesita para eso primero nacer de nuevo, para poder tener un corazón santo que busque a Dios en el poder del Espíritu. Pongamos entonces en la basura nuestro falso fervor religioso, nuestra máscara de falso cristianismo. Echemos fuera de nuestra alma y mente todo pecado, público o secreto. Vengamos al Cristo vivo, respetada audiencia, y clamemos por salvación y vida eterna, porque solo el Santo Hijo de Dios nos puede rescatar de la tierra de los perdidos y llevarnos a vivir para siempre en la luz y la paz eterna de su reino. Solamente Cristo lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Usted no lo puede hacer por sus propias fuerzas. Solo Cristo salva. ¿Para qué entonces vamos a seguir cometiendo el mismo error que cometió Caín? El Señor nos está invitando en este ocaso del año 2020 a razonar debidamente en estos asuntos. Si Dios ha tenido que mandar esta plaga de COVID-19 y nosotros no hacemos caso, ¿qué tiene que mandar Dios para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados? Cambiemos nuestra actitud, nos arrepintamos de nuestra carnalidad, nos arrepintamos de nuestros pecados secretos. ¿Qué tiene que mandar Dios? En definitiva, sentirse mal por las cosas malas que hemos hecho no es suficiente. Para poder tener comunión eterna con Dios, es indispensable arrepentirse de los pecados. Una pregunta honesta: ¿queremos ver a Dios? ¿Alguno de ustedes quiere ver a Dios? Yo quiero ver a Dios. ¿Queremos ver a Dios? Pidámosle a Dios el Padre que limpie nuestros corazones con la preciosa sangre de Cristo, porque solamente los limpios de corazón son los que verán a Dios. Oremos. Padre, Señor del cielo y de la tierra, muchas gracias por este pequeño momento que nos has permitido escuchar tu palabra. Padre, humildemente en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo quite el velo que hay en nuestros corazones para que podamos creer verdaderamente en el Señor, para que podamos ser hechos cada día más conforme a la imagen de tu Santo Hijo Jesús. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra desidia y nuestra pereza. Perdona, Señor, nuestra negligencia en nuestro deber de mortificar el pecado. Y perdona, oh Dios, nuestra necedad de no querer aceptar tus mandatos y no querer aceptar tu llamado. Perdónanos, oh Dios, si hemos antepuesto nuestro orgullo y vanidad a tu palabra. Si hemos antepuesto nuestra propia reputación a lo que es lo correcto, que es arrepentirse de los pecados.
Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tus hijos, Dios, que estamos aprendiendo apenas, Señor, a ver las cosas como son. Perdónanos, oh Señor, y por favor, tómanos de tu diestra y danos victoria, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y los que de esta audiencia no te conocen, Señor, ten misericordia de ellos, Dios. Abre las mentes y los corazones de aquellos que tú has llamado para la salvación, para que puedan acercarse a nuestro Señor Jesucristo y también puedan ser rociados y limpiados con la sangre preciosa de tu Hijo. Padre, que este inicio de año nuevo sea totalmente distinto conforme a tu voluntad. Que toda ligadura, Señor, de impiedad sea dejada atrás y que todos podamos caminar en el camino y en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Como dice, que dejemos nuestros caminos impíos y quitemos nuestros pensamientos inicuos, a fin de que te apiades de nosotros, oh Dios. Ten piedad de nosotros, Señor, porque no podemos llegar al cielo por nuestra propia cuenta. Gracias, Padre, por tu santo Hijo Jesucristo y su sacrificio, y te pedimos todas estas cosas, Señor, en su nombre. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor Dios los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, y que nos dé a todos, en definitiva, paz en medio de todas estas cosas. Solamente quien está con Dios tendrá paz verdadera y eterna en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Un saludo afectuoso a todos. Que el Señor los llame a su presencia para que en definitiva los haga dignos del reino de los cielos. ¿Por qué digo que los llama a su presencia? Porque Dios está presente. Está presente ahorita mismo. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde. Cualquier pregunta estamos a la orden. Saludos a todos y en particular saludos a Venus Becerra, que creo que se conectó recientemente. Dios los bendiga a todos y a cada uno. Feliz fin de año, feliz inicio de año, como lo quieran ver. Dios los bendiga. Saludos a todos.